La palabra Deuteronomio es una palabra compuesta. Deutero significa dos o segundo y nomio, ley. Por tanto, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley o repetición de la ley, ya que en esos discursos finales Moisés le repitió a los israelitas muchas de las leyes y mandamientos que formaban parte del convenio con el Señor, porque muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto. Para esta época la historia de Israel, por lo tanto, fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación. Moisés ha sido tradicionalmente reconocido como el autor de Deuteronomio, debido a que el libro mismo testificó que Moisés lo escribió. Deuteronomios 1 al 5, 31, 9, 22 y 24. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Hechos 3, 22, Romanos 10, 19, apoyan la afirmación de que Moisés lo escribió, mientras que Deuteronomio 32, 48, 34, 12 fue añadido después de la muerte de Moisés, probablemente por Josué. El resto del libro vino de la mano de Moisés, poco antes de su muerte en el año 1405 a.C. La mayoría del libro está constituido por discursos de despedida de Moisés, quien tenía 120 años de edad. Les dio a Israel comenzando el primer día del mes 12 del año 40, después del éxodo de Egipto. Deuteronomio 1:13. Estos discursos pueden ser fechados entre enero del año 1405 a.C. En las últimas semanas de vida de Moisés, él escribió esos discursos y se les dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras de Israel. Deuteronomio 31:9, 24:7. Deuteronomio es un libro que consiste principalmente en discursos y exhortaciones de Moisés al pueblo de Israel antes de su entrada a la tierra prometida. Algunas palabras claves son pacto. El libro enfatiza el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, renovando los términos y las condiciones del pacto establecido previamente en Éxodo y Levítico. Ley. Deuteronomio contiene una recapitulación y explicación de la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos y otras leyes y regulaciones. Amor, obediencia. Moisés exhorta al pueblo a amar y obedecer a Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Bendiciones y maldiciones se escriben en las bendiciones que vendrán sobre el pueblo si obedece a Dios, y las maldiciones que enfrentarán si desobedece. La elección de Dios, herencia, la tierra prometida, idolatría y apostasía, sucesión de liderazgo, lectura pública de la ley de Moisés, ordena que la ley sea leída públicamente cada 7 años para recordar y enseñar a las generaciones futuras. Para poder entender este tema necesitamos recordar la narración hasta el punto de la muerte de Moisés. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo frente de la tierra que Dios les prometió. Están listos para entrar. Es aquí donde inicia el libro de Deuteronomio. Este libro está dividido en discursos donde Moisés habla las últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. El discurso se divide en 3 largas secciones. En la primera, Moisés inicia su discurso resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Les hace un llamado a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Moisés le responde
entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán con las leyes. La segunda sección con Deuteronomio consiste en una gran cantidad de leyes y mandamientos, como por ejemplo, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social, leyes sobre la adoración. Después de estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en otras palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrán hambres y plagas y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. En las exponencias anteriores hemos visto el culto, hemos visto cómo salieron de Egipto y que los 40 días se convirtieron en 40 años. Pero ¿saben por qué? Fue que el pueblo de Israel desobedeció, fue una rebelión. Entonces, no solamente era culto, no solamente era salir de Egipto. Aquí venimos el grupo número 3 a presentarles la ley que también tenían que aplicarse a ellos por desobedientes, porque fueron desobedientes. En Deuteronomio, la segunda ley, ¿por qué significa segunda ley? Significa porque la primera generación que salió de Egipto ya había muerto, la mayoría. Entonces era necesario volver a recordar la ley. Por eso es que Deuteronomio significa segunda ley. Es la repetición de la ley que se le dio a la primera generación y viene y se la aplica, o era necesario de que la segunda generación, aquellos que entraron a la tierra prometida, tenían que saber y obedecer. Pero, ¿cuáles son las leyes judías? Porque estamos hablando de la ley. La hermana ya mencionó una ley. Pero, ¿qué entendemos por ley? Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento pues lo lleva a una sanción. En la actualidad ya sabemos cómo está la ley, está bien rígida, está bien complicada. Hoy no le están preguntando si usted es culpable o no, solamente se lo llevan. Y va a cumplir un cierto tiempo de encarcelamiento. En esa época, pues, no se habla de encarcelamiento. No sé si me equivoco, pero el pastor se va a encargar de eso. Entonces, no se habla de encarcelamiento, se habla de castigo. ¿Y cuál es el castigo? El que obedece, pues, abundancia, bendición. Y el que no la cumple, pues, maldición, castigo. De eso se habla. Pero vamos a ver. Esas son las leyes. Pero ¿qué es la ley judía que nos habla de Deuteronomio? Pues es la forma de comportarse o la forma de caminar. Si usted obedece, va a comportarse bien. Y si no, pues ya sabe lo que le toca. Y según la historia, narra que en el libro de Éxodo, Dios escribió con sus dedos los 10 mandamientos en las tablas. Aquí están los 10 mandamientos. Ahí después me dice cuáles son. Ahí los leo. Entonces, los 10 mandamientos. Y los entregó a Moisés en el monte Sinaí. Son, por tanto, la ley
la ley que Dios le ordenó. Así es. Lo podemos comprobar en Nehemías 10:29. Y luego hay un mandamiento que Moisés lo dio. El predicador nos va a explicar bien esto. ¿Cuál es el mandamiento? En donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Es ley de Dios dada por Moisés. Sí. Está en Éxodo 20:12 y Marcos 7:10. Ahí nos confirma de que la ley fue dada por Dios. ¿Cuáles son las leyes judías que hablan no solamente de Deuteronomio? Abarca desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 libros de la ley. Entonces, si se llaman los 5 libros de la ley, es porque los 5 libros hablan de la ley judía, no solamente de Deuteronomio. Entre las leyes generales de la ley judía están la ley de provisión de adulterio e incesto, leyes sobre los esclavos, leyes para celebrar el culto a Dios, leyes acerca de la guerra, ley de provisión de la idolatría. Eso en general. Estoy hablando de que el libro de Génesis hasta Deuteronomio, y las que encontramos específicamente en el libro de Deuteronomio es la ley de la labranza, la ley de las relaciones familiares, la ley de la guerra, la ley de la pureza religiosa y la ley de los negocios. Si no se cumplen estas leyes, les invito a que lean la Biblia y saber cuál es el castigo que ellos recibieron para esa época cuando no obedecieron estas leyes. Como les vuelvo a repetir, no había encarcelamiento, pero sí había escasez, había muerte también del primogénito, había, pobreza total al que desobedecía, pero el que obedecía había abundancia en su casa. Así es. En el libro de Deuteronomio, e incluso en los 5 libros pentateucos, habla de Moisés. ¿Y quién es Moisés? La Biblia me dice que fue un profeta y también me dice que es un legislador. Y el legislador es el que dicta las leyes. Aquí está el Moisés. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Sí. Aleluya, cuando dice gloria a Dios, puede ponerse a sus pies en esta hora. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta hora. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra oración. Aleluya. Él es Jehová, Dios de la creación.